Ella insistió en que conociera a su ex ideal y me dijo, quiero que te parezcas más a él. Solo sonreí y le estreché la mano, pero cuando lo contraté y me convertí en su jefe, le enseñé algunas cosas. Durante los últimos 6 meses de nuestra relación de 3 años, mi novia Maya había estado atormentada por un fantasma. El fantasma se llamaba Isen. Era su exnovio de la universidad y, según ella, era la definición misma de un hombre perfecto. Todo empezó con pequeños comentarios. Estábamos viendo una película y ella decía, a Isen le encantaba este director. Le apasionaba el cine. Estábamos en un restaurante y ella comentaba, Isen siempre sabía qué pedir. Tenía un paladar tan refinado. Era molesto, pero pensé que era una fase. Todos idealizamos el pasado a veces, ¿no? Lo dejé pasar. Ese fue mi primer error. Los comentarios se volvieron cada vez más directos. Isen era muy ambicioso. Siempre hablaba de su plan quinquenal. Solía decirlo cuando decidía tomarme un fin de semana libre en lugar de trabajar, o cuando Isen era tan bueno haciendo contactos que podía hablar con cualquiera. Este fue su análisis después de que me pasé casi toda una fiesta ruidosa hablando con gente que conocía de verdad. No soy un perdedor. Tengo un buen trabajo en el desarrollo inmobiliario comercial. Soy director de una importante empresa. No me dedico a la fanfarronería, pero tengo éxito. Me siento cómodo. Pero a ojos de Maya, empezaba a sentir que no era suficiente. No es lo suficientemente llamativo. No es lo suficientemente alfa. No es lo suficientemente Isen. La gota que colmó el vaso llegó hace un mes. Llevaba semanas insistiendo para que finalmente lo conociera. Él había vuelto a la ciudad, y ella insistió en que saliéramos a cenar los 3. Lo amarás, dijo, y creo que podrías aprender mucho de él. La absoluta falta de respeto de esa declaración casi me hizo poner los ojos en blanco, pero tenía curiosidad. Tenía que ver a este Dios entre los hombres con mis propios ojos, así que fuimos. Nos conocimos en uno de esos asadores carísimos del centro. Isen era justo lo que esperaba, dientes perfectos, un reloj que costaba más que mi primer coche y un ego tan grande que necesitaba su propia silla. Tenía esa imagen corporativa impecable, como si fuera una ciencia. Pasó los primeros 10 minutos de la cena hablando de un gran negocio que acababa de cerrar. Luego me miró. Bueno, Maya me dice que también trabajas en bienes raíces, dijo, como si fuera un rey dirigiéndose a un humilde cortesano. ¿A qué te dedicas? ¿A la compraventa de casas? ¿A la promoción residencial? Dije, con voz serena. Ah, comercial, dijo con una sonrisita. Grandes ligas. ¿Cuál es tu título? ¿Gerente de proyectos? Director, dije, y su sonrisa se desvaneció por medio segundo antes de recuperarse. Director, ¿eh? Bien por ti. Es un campo difícil. Hay que ser un tiburón para triunfar. Hay que vivirlo al máximo, sin descanso. Miró a Maya. ¿Verdad, cariño? Maya asintió, mirándolo con ojos de admiración. Estaba pendiente de cada palabra suya. Toda la cena fue así. Él me hablaba con condescendencia, y ella lo apoyaba. Él me daba consejos no solicitados sobre mi carrera, y ella intervenía diciendo, ¿ves, qué buen argumento? Deberías escucharlo. Apenas comí. Solo me quedé allí sentado, absorbiéndolo todo. Una extraña calma me invadió. Era la clase de calma que se siente cuando un problema complicado de repente se vuelve muy, muy simple. El momento de la verdad llegó mientras esperábamos al aparcacoches. Maya me llevó aparte mientras Isen hablaba por teléfono. Sus ojos brillaban. No es increíble, susurró. Es tan decidido y seguro de sí mismo. Solo la miré. No dije nada. Ella interpretó mi silencio como una invitación a continuar. Me puso la mano en el brazo, me miró fijamente a los ojos y me dio el tiro mortal. Quiero que seas más como él. Ahí estaba. La parte silenciosa, expresada en voz alta. Todos los pequeños comentarios, todas las comparaciones, todo se reducía a esa frase brutal. Ya no solo me comparaban con él. Me decían que me convirtiera en él. Algo en mi cerebro simplemente hizo clic. No me lastimé. Estaba calculando. Mi relación con Maya, me di cuenta en ese instante, había terminado. Era un callejón sin salida. Pero no iba a irme así como así. Un insulto tan profundo requería más que una ruptura. Requería una lección. Una lección brutal y exhaustiva para ambos. Isen terminó su llamada y se acercó. Extendió la mano. Un placer conocerte, hombre. Sigue adelante. Miré su mano, luego su rostro engreído.
Sonreí, una sonrisa genuina, por primera vez en toda la noche, y le estreché la mano. ¿Tú también?, dije. Fue muy educativo. Maya sonrió radiante, pensando que por fin había visto la luz. No tenía ni idea. No solo le estrechaba la mano. Lo evaluaba. Identificaba sus debilidades. Porque en ese momento, un plan empezó a formarse en mi mente. Un plan hermoso, complejo y absolutamente devastador. Maya quería que me pareciera más a Isen. Bien. Pero no iba a emularlo. Iba a poseerlo. Actualización 1. Han pasado poco más de 6 semanas desde aquella cena desastrosa. Durante ese tiempo, he sido el novio que siempre me apoya, aparentemente. Debajo, he estado moviendo piezas en un tablero de ajedrez que solo yo puedo ver. Mi primer paso fue averiguar todo lo posible sobre Isen. Había mencionado que era gerente de proyecto senior de una empresa de desarrollo rival. Era bueno, pero tenía fama de arrogante y de atribuirse el mérito del trabajo de su equipo. Era puro estilo, con la justa sustancia para salir adelante. Su currículum era impresionante, pero conocía a los de su clase. Alérgico a los detalles, demasiado confiado en sus propias habilidades y siempre en busca de la próxima gran promesa para destacar. Era un blanco perfecto. Mi empresa lleva más de un año planeando un nuevo proyecto enorme. Es un desarrollo emblemático, un rascacielos de 50 pisos y uso mixto, al que llamamos Skyview Tower. Es el proyecto más grande que nuestra firma ha emprendido, y es mi proyecto principal. He liderado la fase de predesarrollo desde el principio. Tengo la última palabra en todo, incluida la contratación del equipo principal del proyecto. La semana después de la cena, fui a ver a mi jefe y a nuestro director de recursos humanos. Les dije que para la Torre Skyview quería crear un nuevo puesto de alto nivel, el de director ejecutivo del proyecto. Sería un paso por encima de un gerente de proyecto senior con un cargo más alto y un salario mucho mayor. Esta persona sería la imagen pública de la ejecución del proyecto, responsable de la gestión diaria y reportaría directamente a mí. Hice el paquete de compensación tan atractivo que sería imposible que un egocéntrico como Isen lo ignorara. Era un cebo, puro y duro, y lo estaba haciendo irresistible. A mi jefe le encantó la idea. Recursos Humanos se puso manos a la obra con la descripción del puesto, que revisé y modifiqué personalmente. Me aseguré de que estuviera lleno de palabras de moda corporativa como sinergia, cambio de paradigma e innovación disruptiva. Sonaba impresionante, pero también era lo suficientemente vago como para que un artista de la publicidad como Isen pensara que era el candidato perfecto. La oferta se publicó en las principales páginas web del sector y, tal como lo había planeado, Maya se convirtió en mi espía involuntaria. Unas 2 semanas después, estaba en mi casa, revisando su teléfono. Dios mío, dijo con los ojos como platos. Isen está muy emocionado. Se postula para este increíble trabajo. Es el director ejecutivo del proyecto de la nueva Torre Skyview. Dice que es el proyecto más grande de la ciudad. Si lo consigue, será prácticamente una leyenda. Tuve que luchar para mantener la cara neutral. Vaya, dije, fingiendo ignorancia. Eso sí que suena a gran cosa. Dice que es perfecto para ello. Ella continuó sin darse cuenta. Él es el candidato ideal. Ya está hablando del bono que va a recibir. Perfecto. El pez había visto el señuelo. Ahora era el momento de clavar el anzuelo. Isen, por supuesto, consiguió una entrevista. Me negué a participar, alegando un posible conflicto de intereses, ya que lo conocía. Le dejé las entrevistas a mi segundo al mando. Un tipo llamado Mark, que lleva 10 años trabajando conmigo y es muy leal. Me reuní con Mark antes de la entrevista. Le di instrucciones muy específicas. Quiero que lo contrates, dije. Pero quiero que lo obligues a trabajar duro. Que lo interrogues sobre sus fracasos. Cuestiona sus cifras. Hazle sentir que está en una situación delicada. Y, al final, dile que, a pesar de algunas reservas sobre su falta de experiencia en un proyecto de esta envergadura, vas a arriesgarte con él. Quiero que salga de esa entrevista sintiéndose como si apenas hubiera pasado. Quiero que se sienta agradecido, como si nos lo debiera. Mark es un tipo inteligente. Lo entendió al instante. No solo lo estás contratando, dijo con una lenta sonrisa. Lo estás atrapando. Exactamente, dije. La entrevista fue la semana pasada. Maya me lo contó todo. Isen llegó a casa sudando. Dijo que había sido la entrevista más difícil de su vida, que el entrevistador era un tiburón que le destrozó el currículum. Estaba convencido de que no lo había entendido. 2 días después, recibió la oferta. Estaba extasiado. Llamó a Maya,
gritando de alegría. Salieron a cenar para celebrar, en el mismo asador al que habíamos ido. Maya estaba encantada. Vino a mi casa después, radiante. Consiguió el trabajo, anunció. Te dije que era una superestrella. Estoy muy orgullosa de él. Solo sonreí. Qué buena noticia. Deberías estarlo. Deberíamos salir todos a celebrar juntos, dijo. En cuanto reciba su primer sueldo. Por supuesto, dije. Cree que su exnovio ideal acaba de conseguir el trabajo de sus sueños. Cree que va camino de convertirse en una leyenda. No tiene ni idea de que acaba de firmar su sentencia de muerte profesional. Es una mosca y acaba de caer en la red de su propio ego. Y yo soy la araña, esperando pacientemente en el centro. La siguiente fase del plan está a punto de comenzar. Actualización 2. Ha pasado otro mes. La trampa se ha activado y las consecuencias han sido aún más satisfactorias de lo que imaginaba. Isen empezó su nuevo trabajo como ejecutivo principal de proyectos para la Torre Ski View hace 3 semanas. Las 2 primeras semanas se dedicaron a la incorporación y la orientación. Se paseaba por la oficina como si fuera el dueño, presentándose a todos y hablando en voz alta por teléfono sobre la sinergia de los resultados. Era una caricatura corporativa andante y parlante. No tenía ni idea de quién era yo en la jerarquía de la empresa. Mi puesto es director de desarrollo y mi oficina está en otra planta, junto con los demás altos ejecutivos. Nuestros caminos aún no se habían cruzado. La gran presentación estaba programada para la reunión oficial de lanzamiento del proyecto el lunes pasado. Fue una reunión multitudinaria con todo el equipo del proyecto, los arquitectos, los ingenieros y las principales partes interesadas de nuestros socios inversores. Había unas 50 personas en una enorme sala de juntas. Había acordado que Isen fuera el penúltimo en presentar. Debía presentar un resumen del plan de ejecución del proyecto que había estado desarrollando durante las últimas 2 semanas. Sabía que solo estaba repasando el material que le habían dado los gerentes junior. Maya, por supuesto, rebosaba de orgullo. Insistió en que saliéramos a cenar el lunes por la noche para celebrar la primera gran presentación de Isen. Es su debut oficial, dijo. Tienes que venir. Es muy importante para él. Acepté, por supuesto. El momento era perfecto. La reunión empezó. Uno a uno, los jefes de departamento dieron sus presentaciones. Luego fue el turno de Isen. Caminó hacia el frente del salón, rebosante de confianza. Comenzó su presentación lleno de grandes promesas y jerga vacía. Le encantaba la atención. Al terminar, hubo algunos aplausos corteses. Entonces nuestro director ejecutivo se puso de pie. Gracias, Isen. Un plan ambicioso. Y ahora, me gustaría cederle la palabra al hombre que supervisará todo este proyecto. El hombre al que este equipo le rinde cuentas en última instancia, nuestro director de desarrollo. Y entonces me levanté y caminé hacia el frente de la sala. Ojalá tuviera una foto del rostro de Isen en ese momento. La confianza engreída simplemente se evaporó. Fue reemplazada por una oleada de confusión, luego un horror incipiente, y luego pánico puro y puro. Tenía la boca literalmente abierta. Parecía un pez recién sacado del agua. Ni siquiera lo miré. Me dirigí a la sala. Hablé durante unos 10 minutos sobre la visión del proyecto, nuestros objetivos y mis expectativas. Al final, dije, quiero darle la bienvenida a Isen al equipo. Tiene un gran trabajo por delante y reportará directamente a mí. Espero recibir informes detallados de progreso en mi escritorio todos los lunes por la mañana. Sin excepciones. Entonces me giré y lo miré directamente por primera vez. Le di una pequeña sonrisa forzada. Bienvenido a bordo, Isen. Apenas pudo pronunciar un gracias. La sala se despidió. Mientras la gente recogía sus cosas, me acerqué a él. Estaba allí parado, con cara de shock. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, dije en voz baja y amable. Un gran trabajo. Mucha presión. No lo arruines. Le di una palmadita en el hombro, igual que él me había hecho en el restaurante, y salí de la habitación. Esa noche, fui a la cena de celebración. Cuando entré al restaurante, Maya y Isen ya estaban allí, sentados a la mesa en un silencio sepulcral. El ambiente estaba tenso. Maya me miró con el rostro confundido y enfadado. «Eres su jefe», susurró mientras me sentaba. «Soy el director del departamento donde lo contrataron». «Sí», dije con calma, cogiendo mi menú. «Qué pequeño es el mundo, ¿verdad?» Isen no me miró. Solo miraba su vaso de agua. «Lo mencionaste», susurró ella, en voz baja. «Lo hiciste a propósito».
No sé a qué te refieres, dije, sin dejar de mirar el menú. Tu exnovio superestrella solicitó trabajo en mi empresa y lo contrataron. Es un tipo mayor. Sabía a dónde se metía. Finalmente la miré. ¿No era esto lo que querías? ¿Qué aprendiera de él? Pensé que la mejor manera de hacerlo sería observar de cerca su trabajo. Así que lo estoy representando. Voy a enseñarle algunas cosas. El resto de la cena fue la hora más incómoda de mi vida. Ella intentó discutir. Me acusó de ser un monstruo manipulador. Isen se quedó allí sentado, callado y destrozado. La dejé continuar, y cuando terminó, le dije. Tú eras quien me comparaba constantemente con él. Tú fuiste quien me dijo que fuera más como él. Tú creaste esta situación, Maya. Simplemente no te gusta el resultado. Pagué la cena, me levanté y la miré. Creo que es mejor que saques tus cosas de mi apartamento. Terminamos. Entonces me fui. La relación terminó, pero la venganza apenas comienza. Despedirlo sería demasiado fácil. No, voy a obligarlo a vivir esta pesadilla. Voy a machacarlo poco a poco en el mismo trabajo que creía su mayor logro. Está atrapado. No puede renunciar a un trabajo tan importante y con tanto dinero. Sería un suicidio profesional. Solo puede presentarse todos los días e informar al hombre al que su novia le dijo que debería parecerme más. Actualización final. Han pasado 6 meses. La torre Skibieu es un agujero enorme en el suelo, y Isen es solo una sombra del hombre que una vez fue. Mi plan ha funcionado a la perfección, más de lo que jamás hubiera soñado. La lección que me propuse enseñar ya se ha impartido, y ya tengo las calificaciones finales. El primer mes que Isen trabajó conmigo fue un desmantelamiento lento y metódico de su ego. Le encargué una parte crucial de la fase inicial del proyecto, la negociación de los contratos con nuestro principal proveedor de acero. Sabía que este proveedor era notoriamente difícil. También sabía que el presupuesto inicial que había aprobado para el acero era aproximadamente un 15% inferior al precio realista del mercado. Había tendido una trampa, y Isen cayó en ella. Entró en las negociaciones con su arrogancia habitual. Intentó intimidar al proveedor. Hizo promesas que no pudo cumplir. El proveedor se alejó de la mesa. Isen entró en mi oficina sudando para decirme que el trato se había cancelado. Me quedé allí sentado, mirándolo. Así que el ejecutivo principal del proyecto, el tipo que contratamos para ser un tiburón, ¿no pudo cerrar un simple contrato de suministro? ¿Un contrato que ahora va a retrasar el cronograma de todo el proyecto? Empezó a poner excusas. Estaban siendo irrazonables. Eran muchísimos. Lo interrumpí. No, Isen. No estabas preparado. Entraste solo con tu ego, y te engañaron. Tuve que hablar personalmente con su director ejecutivo. Un tipo que conozco desde hace 10 años para salvar el trato. Ya está cerrado. Pero fallaste. No vuelvas a fallar. Ese era el patrón. Le di tareas que sabía que no estaba preparado para manejar. Le di plazos imposibles. Cuestioné su criterio delante de su equipo. Le hice reescribir informes una y otra vez, centrándose en detalles insignificantes. Fui implacable. Me convertí en el jefe del infierno, usando sus propias palabras en su contra. Hay que ser un tiburón para triunfar en este negocio, Isen. Sin días libres, ¿verdad? Empezó a desmoronarse. El tipo elegante y seguro del asador se había ido. Lo reemplazó un hombre cansado y estresado que se sobresaltaba cada vez que mencionaban mi nombre. Estaba perdiendo peso. Siempre se veía agotado. Mi pareja, por supuesto, no llevó bien la ruptura. Después de que la eché, al parecer se mudó con Isen. Solo puedo imaginarme cómo fue eso. Su hombre perfecto llegaba a casa cada noche, destrozado y derrotado por el chico al que le había encomendado ser su mentor. Me enteré por ahí de que su relación era un desastre. Solo peleaban. Ella lo culpaba por no haberme plantado cara. La culpó por haberlo metido en esta situación. El hombre exitoso y ambicioso que ella había adorado se había ido, y ella se quedó con el hombre amargado e inseguro que yo había creado. El acto final llegó la semana pasada. Tuvimos una revisión importante con la junta de inversionistas. Isen fue el responsable de presentar el presupuesto y el cronograma del proyecto. Durante semanas supe que estaba pasando apuros, que sus números no cuadraban. Su equipo estaba en pánico, intentando encubrir su incompetencia. La noche antes de la presentación, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Era Maya. Por favor, decía, ten paciencia con el mañana. Está hecho polvo. Ya has dejado claro tu punto. No respondí.
En la reunión de la junta, Isen se levantó para presentar. Estaba visiblemente temblando. Se tambaleó entre las diapositivas. Los números eran un desastre. La línea de tiempo estaba llena de lagunas. Intentaba ocultar los retrasos y los sobrecostos, pero era evidente para todos los presentes que el proyecto estaba en apuros bajo su liderazgo. Cuando terminó, se hizo un silencio sepulcral. Uno de los principales inversores se volvió hacia mí. ¿Cuál es tu evaluación de esta situación? Me puse de pie. No miré a Isen. Miré a la pizarra. Mi evaluación es que tenemos una falla de liderazgo a nivel ejecutivo del proyecto. Los problemas que observamos son resultado directo de la incompetencia, la falta de atención al detalle y la incapacidad de gestionar las complejidades de un proyecto de esta envergadura. A continuación, presenté mis propias diapositivas, un plan de contingencia en el que había estado trabajando con mi equipo de confianza durante los últimos 2 meses. Fue un plan detallado y realista para retomar el rumbo del proyecto. Fue todo lo que su presentación no fue, clara, segura y competente. La junta directiva quedó impresionada. El inversor principal miró a Isen y simplemente le dijo, gracias por su tiempo. Creo que hemos terminado. Lo despedí al día siguiente. Oficialmente, fue por problemas de rendimiento, todo documentado a fondo. Extraoficialmente, fue el golpe demoledor. Salió de la oficina con una sola caja llena de sus cosas, sin siquiera mirar a nadie a los ojos. Su reputación en la industria está arruinada. Fracasó públicamente en el proyecto más grande de la ciudad. Nadie lo igualará para un puesto directivo durante años. Escuché que él y Maya rompieron el mismo día que lo despidieron. La fantasía finalmente murió oficialmente. Se quedó sin nada. Ni un exnovio perfecto, ni un nuevo novio exitoso. Solo las consecuencias de sus propios deseos superficiales. Hace unos días, salía de una cafetería y la vi. Caminaba por la calle, con aspecto perdido. Me vio y, por un instante, pensé que iba a decir algo. Pero ella simplemente apartó la mirada, con el rostro lleno de vergüenza y arrepentimiento. Mi venganza estaba completa. No se trataba solo de vengarme de ellos. Se trataba de mostrarles la diferencia entre la percepción y la realidad. Maya estaba enamorada de la idea de un hombre exitoso, pero no tenía ni idea de lo que requería el verdadero éxito. Isen estaba enamorado de su propio reflejo, pero no había sustancia tras ese brillo. Simplemente les puse un espejo y los obligué a mirarse. Ella quería que me pareciera más a él. Al final, logré que deseara ser más como yo, y esa es una lección que creo que ninguno de los dos olvidará jamás.